Observar. Bueno, como dijimos entonces, tenemos que Las impedancias. claro, reducir todo el circuito a una sola impedancia y vamos a empezar. ¿Cómo comenzamos a reducir? Vean, tenemos, por ejemplo, Z1 vale 4 ohms y el ángulo, que es el argumento, vale 0. ¿Esa impedancia qué es? ¿Puedo saber lo que es esa impedancia? Sí, una resistencia. Una resistencia, o sea que sería en forma rectangular como la escribimos. La parte real, ¿cuánto vale? 4 y la 4. imaginaria 0. 0. Ahora vamos a Z3. ¿Esa puedo escribir rápidamente en rectangular? Primero saber qué es. ¿Qué es? Un capacitor. Muy bien, capacitor. Perfecto. Bueno, a trabajar. Vamos. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer el paralelo, ¿no es cierto? Quedan Z1, sí. Z2. Bueno, ustedes vayan haciendo. Z2 y 3. Yo voy. Lo que vamos a hacer es calculamos la Z equivalente total, ¿no es cierto? Del circuito. Sí, sí. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por el paralelo. Vamos a Ok. todos los pasos. Comenzamos. O sea, sería Z total igual Z2 y Z3, ¿no? Sería el paralelo. ¿Cómo es la fórmula de impedancias en paralelo? Es igual que de resistencias en paralela. Z2. 1 sobre Hay dos formas. ZP. Sí. Bueno, vamos a ponerlo así, Z paralelo. 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Perfecto. Esta que está aquí es la deducción, la fórmula. De acá podemos poner que Z paralelo puede ser 1 dividido 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Y de esta fórmula de acá podemos poner que Z paralelo es Z1, perdón, Z2 por Z3 dividido Z2 más Z3. O sea, esto que puse acá son distintas formas de resolver esto. ¿Mm? Esa expresión. Sí. Si lo resuelvo con esta, está bien. Si lo resuelvo con esta, es lo mismo, la que a uno le guste más. Ojo, que cuando resuelvo con esta, tengo que invertir el resultado, ¿no es cierto? Porque es 1 sobre Z paralelo. ¿Mm? Bien. Entonces, yo lo que voy a dejar anotada va a ser esta de acá, que es 1 sobre Z paralelo, y va a ser a 1 dividido, bueno, vean, Z2, vamos a ver los datos, porque ahí tenemos que hacer algo acá, ¿no es cierto? Z2, si no me equivoco, es 2 más 2J. 2. Miren, ¿está Sí. bien, ¿no es cierto? 2 Sí. más 2J. 2 más J2. Perfecto. Por sí, 2J. Es lo mismo poner 2 por J que J por 2. A donde pongo Okay. el operador imaginario adelante, el número o atrás del número, es lo mismo. Miren, sin hacer cuentas, ¿cuánto El ángulo vale? va a ser 45. ¿Cómo? El ángulo va a ser 45, ¿no? Y es una bobina. Exacto. El ángulo va a ser 45, es una bobina, el signo positivo me dice que es una bobina con una resistencia. ¿Ok?
Vamos Sí. arriba, vamos arriba. Ahora tenemos el circuito y si nosotros queremos ver qué hay acá adentro, acá dijimos que había solamente una resistencia. Acá dijimos que había en Z3 un capacitor y acá tengo una combinación de resistencia con bobina. Muy bien. Profe, ¿cómo era para darse cuenta que era acá, cómo era para darse cuenta si era una resistencia, un capacitor, una bobina? Porque Por el para eso, signo, por el signo. Voy acá. Este signo te dice todo. Si es positivo y si el sí, ángulo es positivo es bobina. Si vos tenés en lugar de 2 más 2J, sí, tenés así negativo, ya te está diciendo que es un capacitor. El signo te dice quién es. Y acá el ángulo ya automáticamente le pones en negativo. ¿Quedó claro? ok. ¿Mm? Sí, sí, sí. Siempre miren el signo. Positivo bobina, negativo capacitor. Entonces acá pongo 2J y me dijeron que el ángulo es 45, porque miren, 2J, el ángulo tiene que ser sí o sí 45. Z1, ustedes me dijeron que era 4 más J0, porque era 4 ángulo 0, que es una resistencia. Y Sí. Z3, ustedes me dijeron que es el capacitor, porque, ¿cuánto valía el módulo? Sí, 2 y menos 90 grados. Y 2 y menos 90 grados. Entonces, acá es un capacitor puro. Lo mismo que Z1, yo me doy cuenta cuando veo 4 ángulo 0, no hay ángulo. Si el ángulo es 0, significa que la impedancia la dibujo sobre el eje de los reales. Es una resistencia. Pero vean acá, ¿se acuerdan cuando dibujábamos impedancias sobre los imaginarios positivos? Poníamos las reactancias inductivas, las bobinas, y en el imaginario negativo poníamos los capacitores. Entonces, cuando tengo menos 90, yo sé que es un capacitor puro, y esto me queda como 0, y tengo parte real, menos J2, que es el módulo, menos J2. Como acá que queda ángulo 0. Bueno, y arriba es 2, tampoco uso la calculadora, pero 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8. Raíz de 8. Raíz de 8. Ahora hacemos la cuenta, raíz de 8. Pero lo puedo escribir así, raíz de 8. 2,82. Entonces ponemos 2,82. 45. Porque, ¿qué ocurre? Yo ahora voy a necesitar, de acuerdo a lo que use, si uso esta de acá, la de ZP, Z2 sobre Z3 más Z2 sobre Z3, ahí voy a tener que trabajar con coordenadas polares y rectangulares. Si trabajo con esta expresión, 1 sobre Z paralelo, que es 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3, trabajo con polar directamente acá. Trabajo con polar. Entonces, Z2 dijimos que era 2,82, ángulo 45, más Z3, que es 1 sobre 2, ángulo menos 90. Bien, sigo con la cuenta esta. ¿Cómo se hace esta cuenta? A ver, pongo 1 sobre Z paralelo. ¿Y cómo hago esta cuenta que está acá? Dividís el 1 con el módulo y Muy bien. restás los ángulos, se supone que del 1 es 0.
Perfecto. quedaría menos 45. Perfecto. El resto, ¿están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces Vamos a hacer. dividimos. ¿Cuánto da uno, entonces? el, 0,353 me dio a mí. sí, 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 me da lo mismo. Muy bien. Más lo mismo hacemos acá. Entonces es 0,5 y el ángulo ¿cuánto queda? 90 positivo. Perfecto. Bueno, acá ahora tenemos que, de nuevo, para eso vamos a usar la calculadora, para no perder tiempo con... Yo ya lo hice eso. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver el resto, cómo... Bien. Entonces, arriba, ¿cómo queda? Este término, menos 45. Ese me quedó 0,249 más lo mismo, 0,249. ¿Más o menos? ¿Cómo, cómo era Menos. ese? ¿Cómo era ese? ¿Ahí qué fue lo que específicamente había que hacer? Es, O sea, cuando ya tenía 0,353, ángulo menos 45. y tenés que usar trigonometría para calcular la parte real y la parte imaginaria. Pero si no querés usar trigonometría, usás la calculadora, las teclas que están marcadas en rojo, que se activan con Shift, que son, que dicen Pol y Rec, Sí, dicen Pol y Rec, y entonces haces directamente, si está en polar, tocas la tecla Rec y cargas los datos. Y si está en ok. rectangular y querés pasar a polar, tocas la tecla porque están acá en mi calculadora, están en donde, no sé si alcanzan a verlo, donde están el signo más y el menos. Y se Sí, activan con Shift. ok. ¿Alcanza a ver? Sí, ¿Sí? sí, se alcanza a ver. Sí, yo lo tengo yo la tengo en una sola tecla. Ok. ¿Mm? Y si no, por trigonometría, porque tenés que poner vos aquí lo que tenés, esto que hay acá, es un módulo con un vector. ¿Mm? Es un módulo con un Sí, vector. O sea que si yo lo represento, lo que tengo ahí, ¿se acuerdan cómo marco los ángulos negativos? Los marco acá abajo. Y yo tengo sí. 0,53, bueno, tengo que tener una escala, pero marco los 45 grados, marco los 45 grados, que más o menos andaríamos por acá, que los puedo marcar bien, ¿no? Puede ser que si hago el cuadrado los marco bien. Acá tengo menos 45, y acá, ¿qué tengo? Los números reales. Los números reales positivos me representan las resistencias. Y los números reales, perdón, los números imaginarios positivos, ¿m? Y los imaginarios negativos los tengo sobre este eje. Y lo que voy a hacer yo es calcular los catetos por trigonometría, ¿m? Que son las dos coordenadas, que las dibujo acá en azul. Bueno, está mal dibujado esto porque son iguales, ¿no? Las dos valen lo mismo, 0,249 y esto 0,249. Está perfecto, Bien, profe. ¿cómo? Está perfecto, sí.
Muy bien. Bueno, y después tenemos más 0,5 con 90. ¿Y cómo sería eso? Si lo paso rectangular, 0,590. 0 la parte real, 0,5 la parte imaginaria, con lo más ahí en el medio. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto son? 2,5. Miren, 2,49. Acá tengo 0,25, ¿no? Entonces me quedaría, ¿qué dicen ustedes? Le ponemos acá más 0,25. Sí. Sí. J. Entonces, miren, redondeemos acá. Lo pongo en azul, vamos a hacer un redondeo acá. Vamos a tomar 0,25. Bueno, No cambia nada la cuenta porque ya ahí tomé 0,25. Cambio acá. Cambio acá. Bueno, paso siguiente, tengo que pasar a polar todo esto. Por eso nos sirve mucho la calculadora. Pasar de polar, rectangular, rectangular, polar. Yo sé que, miren, es signos positivos, 0,25, 0,25. ¿Cuánto va a ser el ángulo? 25. 25. Y ¿Dijiste positivo. 25, Castro? Escuché. No, 45. Yo escuché que vos dijiste 25. No, yo escuché 45. Pero está bien. Bien, ahora tengo que sacar el módulo. 0,25. 25, sí. Ajá. ¿Cuánto es el módulo exactamente? 0,25 con un ángulo de 45 grados. ¿Les da 0,25? No. A ver, voy a rehacer la cuenta. Polar Puede ser que haya una 25. coincidencia, pero 0,25. están elevando al cuadrado, ¿no? No, 0,353. Ah, ahí está. 353. 0,353 ohms. Y ahora para terminar, no se termina más esta Z paralelo. Para terminar con la Z paralelo, paso. Otra vez a rectangular. Exacto. Y tengo que hacer esta cuenta. ¿Cuánto da esta cuenta? 2,832 el módulo. Y menos Sí. 45 el ángulo. El ángulo, sí. 2,80 y, perdón, 832. 8,32. 8,3. listo, bueno, Sí, no. después redondeamos. Está. Y el ángulo Menos 45. menos 45. Y acá sí le pongo ohms, ¿no? Ujú. Sí. No sé si ponerle acá sería 1 sobre ohms. No le voy a poner unidades porque nos vamos a confundir. Porque acá lo que hicimos era todo 1 sobre ohms, pero sé que el resultado final va a ser en ohms. Bueno, ya tenemos algo, el Z paralelo. Ahora calculamos la Z equivalente total del circuito. Sí. Y es en serie. Entonces, Claro. la Z total total sería Z1 Más Z Más Z2. paralelo. Z En paralelo. sí, claro, sí, más eso Z ahí. paralelo. está bien. Lo único que Z1 dijimos que era 4 más J0. Bueno, Claro. tengo que poner Z paralelo 4 más J0.
Y hay que pasar a polar Z el resultado, ¿no? Sí, da 2 de parte real y menos 2 de la imaginaria. Muy bien. Entonces, el Z equivalente total será. Vean, Profe, 6. sí, ¿es lo mismo poner Z total que Z equivalente total o hay que poner sí o sí Z equivalente no, total? si vos sabés bien, yo pongo Z equivalente total como para que quede claro lo que estamos haciendo, pero si vos tenés claro lo que estás haciendo, le podés poner Z total, ¿m? y Sí, listo. ok. Entonces, esto ahora tenemos que pasar, quedaría así, menos J2, y tenemos que pasar a polar. Menos mal que Eh, tenemos esas dos teclas en la calculadora, ¿no? sí. 6. Me dio 6,324 Sí, me dio lo mismo a mí, 6,32455. y con ángulo de 18,45. ¿Qué botón Digo apretaste, 43,43. Castro? ¿Sí? ¿Qué botón apretaste para ver el ángulo? Que ese me lo olvidé. Alfa y el que dice tan, que tiene una F, ¿viste? Ok, Le das al igual y te sale el ángulo. 20. Ya, ese es el valor, menos 18,43 ohms. Ujú. Está bien, y nos da una Z equivalente total de carácter capacitivo. Vean ustedes, tengo, arriba está el circuito, tengo una resistencia de 4 ohms, ¿no? Sí, Y tengo en paralelo una Z2, que es una combinación de bobina con resistencia, y un capacitor en paralelo. Un capacitor en paralelo. ¿Y cuánto me da la Z equivalente? 1,83, ¿no es cierto? A ver, ¿es así? La Z paralelo da esto. A ver, revisemos las cuentas. ¿Está todo bien lo que estamos haciendo? sí, para mí que sí. La Z Creo que sí. paralelo está bien. Sí, sí, Y a no ser que las calculadoras den mal. este número está bien, está chequeado esto, ¿no? Es Sí. 0,53. Bueno, está bien. Está bien. Ah, Que compruebe Chen, si no. Para mí que ¿encontraron algo? Pues está todo bien acá. Sí, para mí todo bien. Chen dice que está todo bien. yo había visto algo al principio, no nada que ver con las impedancias, sino de otra cosa, pero no me acuerdo qué ahora. Que no me parecía que estuviera bien, pero no me acuerdo qué era. Bueno, está. Está. Me llama la atención el valor que da la Z paralelo, ¿no? Que me da 2,83. Pero bueno, sigamos. Digamos esto, todos los números están bien. Bueno, calculamos I1. ¿Cómo calculamos I1? Ley de Ohm. Perfecto. Y Entonces hacemos la Voltaje tensión que total. teníamos dividido. Z, Z1. Z1. Bien. Y sería. A ver, creo que me perdí ya. Mi tío. Era 100 dividido la raíz de 2. Sí. Sí, 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 sí. Hay que hacer 100 dividido la raíz de 2 y el ángulo era 20. 70,71 me dio el 100 dividido la raíz de 2. Perfecto.
70 con 71 y el ángulo es 20. Que nosotros teníamos 100 con ángulo 20 sobre raíz de 2, y esto era la tensión en forma de fasor. 70,71 ángulo 20 dividido Z1. Perdón, Z equivalente total. Que es 6,324. 6,324 con Y ángulo el, menos 18,43. Bien. Y eso me da un ángulo muy chiquito, casi cero da el ángulo. Sí. La corriente. No se suma, profe, porque es ¿cómo? menos. Ah, sí, es verdad. Es ¿Cómo verdad. menos? Ahí me Sí, equivoqué. es El menos del menos 18. 18. Ahí me equivoqué. Es el ángulo del numerador con su signo menos el ángulo del denominador con su signo. Entonces, menos con menos queda más. Ah, cierto. Entonces, dígame cuánto da esta cuenta. Esto da 38. Sí. Eh, 20. Y me dio 11,18 en la división. 11,18. Perfecto. Bueno, vamos a calcular ahora las otras dos corrientes del circuito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dibujar el circuito. Nosotros al circuito que llegamos fue este. Del circuito original llegamos a este circuito que teníamos la Z equivalente total, que nos dio 6,324, ángulo menos 18,43. Y esto vino después de un proceso de que hicimos el paralelo y la serie. Ahora volvamos un paso, volvamos para arriba del circuito, o sea, desde ahí voy a ir hasta llegar a este circuito, pero me detengo en un paso intermedio. En el paso intermedio que me detengo es cuando tenía las dos impedancias en serie. Este es el paso intermedio que me detengo. Donde acá tengo Z1 y acá tengo la Z paralela. Y que tengo acá abajo la fuente de alimentación con... Le voy a dar el valor eficaz, ya no voy a poner sobre raíz. Era 70, 71. Entonces voy a tener acá V igual 70,71 ángulo 20. Y acá había puesto más menos. Y esta corriente que dibujo ahora, ¿qué corriente es? ¿Y cuánto es? Ahí total. Ahí total. Que es I1. La llamé I1. Bien. Entonces, la corriente, como de costumbre, entra por Z1, sale por Z1, entra y sale. Y estas flechas a mí me ayudan para calcular las diferencias de potenciales, ¿dónde? ¿Cómo? Las impedancias. En las impedancias. Claro, yo cuando dibujo las flechas me sirve para calcular las caídas de tensión en las impedancias o la diferencia de potencial. O sea que
la caída de esos 70,71 voltios en módulos, miren, pensemos en módulos. En módulos yo tengo 70,71. Yo voy ahora a el multímetro. Cuando ustedes miden corriente alterna al multímetro, ¿les marca un ángulo? No. ¿Qué les marca? 20 voltios. Claro, la tensión. La tensión, o sea, les marca el módulo. O sea que si yo pongo un voltímetro entre los extremos, entre estos extremos pongo un multímetro, me va a marcar 70,71. Sí. Entonces, si yo pongo un voltímetro en Z1 y pongo un voltímetro en Z2, me va a marcar, no se olviden que acá son vectores, pero me va a estar marcando un proporcional de los 70 en BZ1 y me va a estar marcando un proporcional de los 70 en BZ2. ¿no? Sí. Entonces, es como que se dividió ahí la tensión. Circuito serie, divisor de tensión. Yo a este punto, voy a llamarlo A este B, y miren acá en Z, le voy a poner C, y acá le voy a poner D. Y ahora voy hacia el circuito que tengo acá arriba, y me detengo acá en Z1, y es el punto A. Me detengo en el extremo de Z1, y es el punto B. Voy al nodo, y lo llamo C. Voy al nodo, al otro nodo, donde salen las corrientes, y lo llamo D. Vean lo que tengo con el circuito de abajo. ¿Qué puedo calcular? Acá. Las caídas de tensiones, ¿no es cierto? Yo acá Sí. puedo calcular las caídas de tensiones en BZ1, Z paralelo, ¿sí? Que van a ser las mismas, vean, BZ1 va a ser la misma caída de tensión que hay entre A y B. Sí. Y la tensión en Z paralelo va a ser la misma caída de tensión que hay acá, entre C y D. Claro. Si yo voy para arriba, ya prácticamente tengo solucionado mi circuito, porque si conozco la caída de tensión que hay entre C y D, voy a poder calcular I2 e I3. ¿Por qué? Porque la caída de tensión en Z2 va a ser la misma que en Z3. Circuito paralelo. Circuito paralelo, se divide la corriente, las caídas de tensiones son las mismas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? Sí. La caída de tensión en la impedancia 2 tiene que ser igual a la caída de tensión en la impedancia En la 3. 3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podemos calcularla, la caída de tensión esta. ¿Por qué? ¿Qué conocemos de este circuito? ¿Cuánto nos dio el Z paralelo? Nos dio. 283, algo así. Lo tengo en la otra hoja. Ah, no. Sí, sí. 2. No lo encuentro. 283 con ángulo de menos 45. Sí. Bueno, Sí. entonces, vean ustedes, la corriente la acabamos de calcular, I1 es 11,18. Esta corriente es 11,18 y el ángulo de la corriente es 38,40. Tenemos todos los datos para poder calcular la caída de tensión en este paralelo, que miren cómo lo voy a escribir.
lo voy a escribir como la caída de tensión entre los puntos A y B, porque es lo mismo. ¿Entienden lo que pongo acá? ¿Por qué los Sí. pongo iguales? Porque es Sí. lo mismo. Es lo mismo. Así puedo trasladar este valor arriba. ¿Y cómo calculo la tensión? La caída de tensión. ¿Qué cuenta hago? Voltaje total. No, quiero calcular la caída de tensión acá. Esta. Primero, lo que yo haría sería calcular la caída de tensión de coso, ¿no? De Z1, y Está eso se lo bien, restás. y se lo restás. Esa es una solución. Pero si yo calculo, ¿cómo calcularía el BZ1? ¿Qué cuenta haría? Z1 por y la intensidad. Por la intensidad. Y fíjate, si me evito un paso y hago Z paralelo por la intensidad, ¿no estoy calculando también esto? Sí. Y ahí, Sí. de las dos maneras está bien. De las dos maneras está bien. Si hubieran calculado primero BZ1 y después hacían la diferencia entre 70, ángulo 20 y lo que me da BZ1, van a calcular la BZ paralelo. Está bien. Pero si calculo directamente la BZ paralelo, me evito un paso, me evito cuentas. ¿Se entiende? Sí. De las dos formas, porque les repito, cuando uno resuelve un circuito, cada uno lo piensa, ¿cierto? Como lo fue. Sí. Son varias formas de resolver un circuito, no hay una única. Entonces, vamos a poner directamente I1, que es la I total, multiplicada por Z paralelo. Esta Z paralelo que hicimos acá representa a la impedancia equivalente que tengo acá en el circuito, entre C y D, en el paralelo. O sea que está bien lo que estoy haciendo. Esa es la caída de tensión, el producto de I por Z paralelo. Bueno, hagamos la cuenta, así calculamos las dos corrientes que nos faltan arriba. Es 11,18 ángulo 38,43. Estos son amperes multiplicado por Multiplicado por 2,83. sí. Y ángulo menos 45. Muy bien. Entonces, La multiplicación me dio sí, 31,63. sí. El ángulo, Ay, Nosotros habría que restar 45, 38. ¿cuánto te había dado? ¿Qué cosa? La multiplicación. 31,63. Ah, listo, listo.